y les arranco. Bueno, la clase de hoy era chusmear un poquitito o hablar un poquitito de lo que eran las bases de datos relacionales. ¿Se acuerdan que tuvieron una píldora? ¿Quiénes eran que habían hecho la píldora de las bases de datos relacionales? O bases de datos en general eran. En fin, me acuerdo que en algún momento. ¡Ay! Lo que va a hacer si hacemos el. No se acuerda nadie de nada. Bueno, más o menos habían visto. Sí, no, me parece que era de base de datos en general. En fin, la idea de hoy es ver el tema de base de datos relacionales. Ya hasta ahora vieron Mongo, que es una base de datos no relacional. Y después al último vamos a hacer una comparación y vamos a ver más o menos qué diferencia tiene. En principio, las bases de datos relacionales responden, ¿sí?, a un lenguaje que es SQL. Pues van a ver que, por ejemplo, una base de datos muy conocida es MySQL, muchísimas más datos relacionales. Eh, y básicamente tiene como una estructura de tablas que están interconectadas. ¿Sí? Siempre sería algo así. Em, estas tablas o estas interconexiones que tienen tablas pueden ser, digamos, de. Ah, le tiraste a Alejandro que tiene el micro abierto. ¿Cómo mutear, no? Ah, pero si lo muteo yo, lo restringo por vida. No pasa nada. Em, bueno, entonces, estas tablas, las interconexiones que tienen, estas relaciones que se pueden aportar, pueden ser de distintos tipos. Voy a decir que tengo una relación de uno a uno, cada tabla de uno a muchos, ¿sí?, de muchos a muchos. Pero bueno, la de muchos a muchos es una relación particular que ya después vamos a ver. Em, entonces tengo por un lado tablas y por otro lado ahora tengo relaciones. Que antes ustedes esto no lo habían visto. Em, estas bases de datos responden a un tipo de modelo, ¿sí?, un tipo de diagrama que se puede realizar, que se llama el modelo de datos, ¿sí?, o el diagrama entidad-relación. Eh, este modelo me define esto a través de gráficos, ¿sí?, cómo van a ser estas tablas y cómo van a estar interconectadas. ¿Sí? Posteriormente lo pueden pasar a código o incluso hay herramientas que ambas, ¿sí?, les permiten hacer gráficas, interconectarlos y encima les realiza el código. Eh, con este modelo de entidad-relación, adelante, va a definir las entidades, ¿sí?, que son los elementos que se guardan en cada una de las tablas, ¿sí?, de la base de datos. Va a tener a su vez eh, las entidades, ¿sí?, que me van a estar definiendo y describiendo las ocurrencias que tienen. ¿Bien? Sí. Em, y nada más. Ah, bueno, y el atributo, pero ahora creo que había manoteado un gráfico para ver la diferencia entre atributo y cada una de estas cosas. El atributo básicamente sería, imagínense que una tabla la vemos como tabla Excel. ¿Sí? Entonces, definimos el atributo como la columna, ¿sí?, que me dice qué dato es, qué dato estoy almacenando. Y el identificador, ¿sí?, o el elemento que me indica arriba de qué es. Eso sería el atributo. Y así se vería. Esto, no sé qué herramienta es. Hay internet. Pero hay millones de herramientas, ¿sí?, en donde se pueden hacer las cosas así. En esto sería un diagrama. Donde básicamente tengo dos tablas,
¿sí? Donde tengo la tabla, por ejemplo, motor, va a tener un identificador. Y es muy importante que todas las tablas tengan su identificador, ¿bien? Que puede ser propio, puede ser compuesto, no me interesa por ahora demasiado, pero todas tienen que tener un identificador, ¿sí? Y después van a tener sus otros datos que referencian, digamos, a la información que contiene referente a esa tabla. Esto lo van a ver medio parecido al diagrama de clases, ¿sí? ¿Nunca lo vimos al final, el diagrama de clase? Bueno, eh, el diagrama de clase lo que eso lo charlamos, lo que nos dice es cómo se relacionan diferentes clases, los diferentes objetos en que nosotros diagramamos el sistema. Acá, este otro diagrama es diferente, porque este me va a decir cómo se relacionan y las tablas que son lo que se almacenan en la base de datos. Información almacenada en la base de datos. No es lo mismo, porque suelen a veces confundirse. Entonces, bueno, tendría, por ejemplo, motor con un identificador, bueno, tipo de motor y combustible. Después tendría combustible, va a tener su identificador. Y combustible, que sería, por ejemplo, el combustible, ¿no? Si es nafta, si es diésel, o sea, si es gasoil. ¿Bien? Si es gas también. Y acá tengo la relación entre esos dos, ¿sí? En donde un combustible puede estar en diferentes motores, puede colocar en diferentes motores. Que por ejemplo, la nafta se puede colocar en un montón de motores que son nafteros. Y un motor, ¿sí? Puede corresponder a un solo tipo de nafta. Perdón, un tipo de combustible. ¿Bien? O sea, no puede un motor, no puede, digamos, o en este contexto, está diagramado acá, no podría tener más de un tipo de combustible. ¿Sí? Solamente va a tener uno. La nafta es nafta. ¿Sí? Acá no existen los motores híbridos. Bien. Em, Bueno, acá dice que suelen representar una acción como pertenece o tiene, ¿sí? Estas relaciones, en realidad, para darle una legibilidad, lo que se dice es, por ejemplo, el motor, se podría decir, tiene tal combustible, ¿sí? O utiliza o usa tal combustible, ¿sí? Y un combustible es usado por cierto motor. ¿Bien? Entonces, la relación tiene estas palabras son, pertenece, tiene, usa, ¿sí? Ahí te quedó medio feito el gráfico. Está bien. Eh, Después vieron que les mencioné que, bueno, las relaciones de estas pueden ser la anterior, esta es de muchos, ¿sí? A uno. ¿Bien? ¿Se acuerda? Después mencionamos uno que era de uno a uno. Bueno, la de uno a uno es que se corresponden, ¿sí? Uno de un lado y otro del otro. Pero no puse ningún ejemplo de. Y después les mencioné otra que anteriormente no estaba, que era la de muchos a muchos, ¿sí? O many to many. La de muchos a muchos es cuando, por ejemplo, un autor, tiene que ser un autor que va a venir acá, puede hacer o puede escribir muchos libros, ¿sí? Y un libro puede ser escrito por varios autores. ¿Bien? Entonces, acá me puede existir una relación de muchos a muchos. Entonces, lo que se produce con este tipo de tablas, se genera una tabla intermedia, ¿bien? Donde figuran las dos claves de estos dos elementos y eh, termina quedando una relación de uno a muchos. De este lado de muchos a uno. Que conforma esa nueva tabla. Esto tiene una cierta peculiaridad, una cierta cosita. La relación entre las tablas, en realidad, más allá de que tienen un gráfico acá muy lindo, se corresponden con sus identificadores. ¿Sí? Donde un identificador, digamos, en una tabla, en su tabla original, va a ser su primary key, ¿sí? O su clave principal. Y esa clave principal, cuando se agrega a otra tabla, y a través de estas relaciones, pasa como una clave extranjera o clave foránea.
¿sí? O foreign key. Entonces de esa manera se conforman las relaciones, porque a ver, en código, si ustedes se ponen a pensar, yo no puedo armar estos vinculitos, ¿sí? Estas líneas. La línea la puedo hacer de manera gráfica. Entonces, ¿cómo hago esa vinculación? ¿Cómo le digo al sistema, ¿sí? Que esta tabla está conformada por la unión de esta con esta, a través de sus identificadores que acá van a ser claves extranjeras? ¿Sí? Bueno, acá pasó lo mismo. Bueno, acá no está. Y acá está. Acá abajo está el combustible. Acá está la relación. Este con este. Em, Fíjense que acá la relación, como es de muchos a uno, ¿sí? El que tiene, el lado que tiene el muchos, digamos, es el que se lleva o que absorbe la clave foránea. ¿Tá? Entonces, de esa manera, puedo decir, y acá puedo agarrar y decir, bueno, si quiero leer los datos del motor, leo, por ejemplo, que yo el identificador, el tipo de motor, y me podría ir a leer, ¿sí? El tipo de dato, opa, tipo de dato de combustible. Tendré que navegar, ¿sí? Llegar, digamos, a través de esta clave extranjera, ir a esta tabla, ¿sí? Porque ya tengo el identificador, y leer los datos de ese elemento en particular, ¿sí? Con el identificador que saqué de acá. Sea, los datos acá los tengo desparramados. Ustedes antes veían que todos los datos estaban en una única tabla porque así lo necesitaban. Ya está. Iba, los leía y listo. Acá no. Acá la información de los datos van a estar distribuidos, ¿sí? En diferentes tablas. Y a veces ustedes, para tener que leer o mostrar cierta información, van a tener que recorrer varias de estas tablas, ¿sí? Para sacar esa información. ¿Tá? Bien, entonces, hablamos de tablas. Bien. Em, una de las cosas, esto después lo vamos a hablar más profundamente, ¿sí? Otro día. Pero una de las cosas que trata de evitar este tipo de- de- de sistemas de base de datos es la redundancia de datos. ¿Bien? Fíjense un ejemplo acá en esta tabla, acá tendremos una especie de tabla, ¿sí? Donde, por ejemplo, la matrícula sería eh, el identificador, caso, tabla. Y, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos nombre, tenemos dirección, tenemos teléfono, el curso al que se está anotando, porque es matriculación de materias de una carrera, ¿sí? Y el código, ¿no? Pero fíjense lo siguiente, ¿qué es lo que está pasando acá? Y demasiada coincidencia. Em, Fíjense lo que pasa acá. Por ejemplo, Juan está inscripto, ¿sí? A base de datos, que todo corresponde a la misma carrera. ¿Bien? Tiene, obviamente se está inscribiendo, está cursando, digamos, la carrera de Ingeniería Civil Informática. Y se anota a los cursos de base de datos, estadísticas y analítica, ¿sí? Con sus respectivos códigos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense que hay duplicidad de datos porque constantemente estoy poniendo el ID de Juan, ¿sí? Nombre, la dirección, el teléfono, ¿bien? Y a la carrera que está cursando. O sea, básicamente si solamente se puede cursar una sola carrera, estoy viendo que está pasando acá, por ejemplo. Toda esa información se está repitiendo. ¿Bien? Y esto en una base de datos relacional no está bien visto. Si ustedes me dicen, ¿se puede hacer? Sí. No hay nada que te vaya a tirar error por tener una tabla así. Pero no tiene tanto sentido, no estás optimizando la utilización de bases de datos relacionales. ¿Sí? Entonces, para esto, lo que hay que hacer es independizar la información. Acá esto se corregiría, ¿sí? Esto desglosándolo en dos tablas, donde una tabla por ahí puede llegar a tener los cursos que posee, por ejemplo, una cierta carrera. Tendría que desglosar esto en otra tabla con la información de las carreras, porque tengo varias carreras. ¿Sí? Y a su vez otra, digamos que tenga la información, ahí iría toda esta primer parte,
¿sí? Que va a tener la información de cada una de los alumnos. Entonces ahí van a ver que solamente me va a quedar la información del alumno una sola vez. ¿Bien? Y después relacionar obviamente estas tablas. Pero bueno, esto después se va a ver, lo vemos si quieren mañana. Todo tiene que ver con normalizar, ¿sí? Una tabla. Y a mí me queda algo de ese estilo. Ver cuáles son las maneras para lograr esa división y lograr optimizar esta base de datos. Pero bueno, algo que trata de evitar es esto, las redundancias de información. Bien, la duplicidad. Ah, qué chiquito me quedó esto. ¿Lo ven? Más o menos. ¿Eh? Bueno. Nada, igual después se los leo un poco y nada que no pueden encontrar en ejemplo por ahí. ¿Sí? Básicamente, para tener una analogía, ustedes más o menos ya vieron lo que es Mongo, ¿sí? Y ver cómo son las típicas consultas. ¿Cómo es? Por ejemplo, la creación de una tabla. ¿Bien? La sintaxis es esta, es create table. Estas son, lo que está en mayúsculas son las palabras, digamos, reservadas que hay que utilizar. Cliente, que sería el nombre de la tabla, ¿sí? Y acá empieza a colocar los datos, en donde tiene un identificador que es de tipo carácter de 5, ¿sí? O sea que va a tener 5 caracteres. Ustedes no están acostumbrados, por ejemplo, creo, a colocarle tamaño a los strings. Pero bueno, acá en la base de datos sí es necesario colocar, sería más óptimo colocar qué tamaño va a tener. ¿Sí? En este caso le estoy diciendo que va a tener 5 caracteres. Identificador. Y le estoy diciendo, con esta palabra reservada, que esta va a ser, el identificador va a ser su primary key. ¿Bien? Tengo que indicar cuál va a ser el identificador. ¿Bien? A la base de datos. La tabla, ¿no? Bueno, un nombre que va a contener 40 caracteres, que acá le estoy especificando otra cosa que es que pretendo que sea no nulo. ¿Sí? O sea que sí o sí, nombre tengo que cargar. Si no, la base de datos me va a retar. ¿Sí? Me va a decir que sí o sí acá tengo que poner información. Bueno, edad, dirección, ciudad, país, email, teléfono. ¿Sí? Todo con las mismas tipo de características. La única diferencia acá es que edad es de tipo integer. Bastante intuitivo. Cuando nos vamos a inserción, hago insert into, ¿sí? Le indico a qué tabla, el nombre de la tabla en donde quiero insertar, en este caso clientes. Le pongo los datos, ¿sí? Que voy a cargar. Puede ser que cargue estos, o puede ser que cargue todos, o puede ser que cargue menos. ¿Sí? Algunos que son nulos, puedo obviarlos y van a quedar nulos. Realmente no los pongo. Pero bueno, acá justo están todos, creo. Nombre, edad, dirección, edad, país, email, teléfono. País, email, están todos. Bueno, los indico cuáles son y después indico values y le empiezo a poner los valores de cada cosa. ¿Sí? Identificador 1, nombre Oscar, edad 28, eh, la dirección ya Madrid, España, null. Último, fíjense que tengo otra palabra reservada que ya conocen, que es null, que es el valor nulo. Acá no le especifiqué nunca que email y teléfono podrían ser nulos. Perdón, no nulos, los puedo poner como nulos. O directamente podría haber obviado y quedan como nulos, quedan como nada. Bueno, y acá crea otro, y el número 2, que es Charlie, bueno, y todos sus datos. Así se insertan datos en la tabla. Directamente, ¿no? Acá, imagínense que esta es la sentencia pura, directamente aplicada a la tabla, ¿no? Trabajando directamente a la consola, a la base de datos. Acá no es que estoy con Node conectado a. ¿Sí? Todavía no vimos eso. Pero van a ver que no es diferente a conectarme como lo hacen ustedes con Mongo. Básicamente tendré que enviarle estos strings, consultas, para realizar estas acciones. Bueno, la actualización es update, ¿sí? Cuando quiero agarrar uno de los elementos y cambiarle datos. Entonces sería update clientes la tabla. Bueno, acá me quedó todo pegoteado. Set, ¿sí? Le digo que sete edad en 80, ¿bien? Donde el ID es igual a 1.
El where me indica, le voy a decir cuál de las filas. ¿Ok? Porque acuérdense que en la tabla puedo tener muchas filas. Entonces, a través del identificador digo, bueno, esta tenés que aplicarle. ¿Sí? ¿No? Me lo puedo agarrar a todos. Y búsqueda sería hacer a través de un select. La palabra select me realiza la búsqueda. Y bueno, acá por ejemplo estoy buscando. Quiero que me devuelva el ID, el nombre y la edad de la tabla de clientes donde la edad es mayor a 30. Y fíjense que acá le puedo poner, esto podría estar o no estar, pero acá quiero y que me lo ordene a esa respuesta que me va a dar de manera descendente a través del ID, que va a ir de más grande al más chico. ¿Sí? Así los voy a ver ordenados. Esto básicamente me va a devolver como una especie de dibujo en tablita, la respuesta en tablita, devolviendo ese dato. Acá les comento un poquitito qué son las vistas. Esta base de datos tienen vistas. ¿Qué son las vistas? A veces ustedes quieren hacer una consulta que suele repetirse en varias veces. Entonces, para no estar haciendo, como dijimos que las consultas pueden tocar varias tablas, digo, tienen que ir a recorrer los datos por varias tablas, juntar esos datos para poder mostrarlos, realmente trabajarlos. Y ese tipo de consultas que nosotros estamos realizando puede ocurrir que lo hagamos en reiteradas oportunidades, es conveniente realizar una vista. Básicamente la vista que es una cierta consulta que yo hago, la transformo en vista y la tengo accesible como si fuera una tabla, ¿bien? Como si fuera una tabla más, ¿bien? Pero que no está almacenada en la base de datos. Sencillamente las vistas se crean temporalmente para este tipo de cosas. ¿Sí? Fíjense que se obtendrían de agregar, filtrar o combinar datos de otras tablas. ¿Sí? Entonces genero la vista y después puedo hacer varias consultas, lo que va a tener mayor tiempo, mayor respuesta, ¿sí? Mayor velocidad de respuesta, porque ya tengo todos los datos ahí. Ya lo armé previamente. Eh, Acá ya me estaba quedando sin tiempo para terminar la filmina. No le puse ni un gráfico. Bueno, después los índices. Esto, nada, tanto las vistas como los índices, meramente decorativo, para que ustedes después puedan explayar un poco más. Pero básicamente los índices lo que hacen es ordenar en ciertos campos las tablas para que cuando vayan a realizar alguna consulta, esas búsquedas se realicen de manera más rápida. Es como indexar, es una indexación, ¿sí? No deja de ser la misma indexación que hace Windows cuando ustedes buscan algunas carpetas. No sé, estaba en tensión que en algún momento eh, Windows en las búsquedas hace indexaciones de las búsquedas que hacen ustedes. Entonces, de esa manera pueden encontrar los datos más fácil. Pero, bueno, esto sería algo similar. Y creo que esto, por último, ya me estoy quedando sin más info, así que ahora después les quiero mostrar algunas otras cosas. Lo que hacen las bases de datos relacionales es responder a las propiedades, ¿sí? Que se llaman ACID por la abreviación de Atomicity, Consistency, Isolation y Durability, y que tiene que ver con la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. ¿Sí? Casualmente nos coinciden las letras de las iniciales, así que nos queda bárbaro. ¿Qué son estas cuestiones? Bueno, atomicidad tiene que ver con que tengo que lograr que la información sea lo más atómica posible. Tengo que lograr lo más reducido en una tabla, la información lo más reducido posible. O sea, tiene que corresponder netamente a lo que indica la tabla que tiene almacén. ¿Bien? Em, Consistencia. Tiene que haber integridad en la base de datos. O sea, no puede haber inconsistencia de datos. ¿Sí? No puede pasar que tenga una cierta información dado y esa misma información esté por otro lado inconsistente. ¿Sí? A la hora de yo tener que actualizar una cierta información, la idea es que se tenga que actualizar en un único lugar para evitar estas inconsistencias. ¿Sí? O sea que no puede haber
duplicidad de datos. Si empiezo a tener duplicidad de datos, tendría que estar teniendo en cuenta que cuando voy a actualizar algo, o voy a actualizar ese dato, primero lo tengo que actualizar en todos los lados, cual ya no está bien visto en una base de datos relacional, ¿sí? Em, que no se me escape nada, porque obviamente me va a producir inconsistencias. El mismo dato está duplicado en varias tablas, al menos dos tablas, imagínense, y lo actualizo en una sola, la otra me queda desactualizado y ahí viene la inconsistencia. Dato en un lado y el mismo diferente en otro. El tema de aislamiento, em, la idea es que las bases de datos estén aisladas y no, digamos, se afecten unas con otras. ¿Sí? En lo que referencia a, a las consultas o a la accesibilidad a la base de datos. Bueno, esto los gestores de base de datos lo hacen ya muy bien, correctamente. ¿Sí? Porque esto es algo que no se tienen que andar preocupando demasiado. La consistencia sí, porque eso tiene que ver con el diseño. ¿No? La atomicidad también, porque tiene que ver con el diseño. Está mal diseñada, puede ser que no estén respetando estas dos primeras. El aislamiento, básicamente, eh, lo hacen los mismos gestores. Todos trabajamos con gestores de base de datos, ¿no? No trabajamos con la base de datos en crudo. Durabilidad proporciona persistencia de operaciones realizadas sobre datos. ¿Sí? Obviamente me da persistencia. ¿Sí? Esto queda almacenado y me asegura que esa información, no sé que se rompa la base de datos, pero esa información la voy a poder acceder cuando yo quiera. Va a estar ahí. Con algunos ejemplos, ¿sí? Para que vean que no solamente está MySQL. Em, Está MariaDB, PostgreSQL, MySQL o MariaDB. Esto porque están las dos juntas porque MySQL, entiendo por lo de Oracle, me parece que sí era de Oracle. Y eventualmente cuando lo absorbió la empresa, no, no era de Oracle, no sé de dónde era, pero lo absorbe la empresa, gente que estaba trabajando acá en MySQL no estuvo de acuerdo con eso y se independizaron, conformaron su propia línea y ahí sale MariaDB. Por eso básicamente son muy similares, unas características diferentes, pero las consultas, todo igual. Por eso las pone casi con SQL Server, la base de datos de Oracle, Amazon 2 y una base de datos de IBM, creo. Em, bueno, esta viene para después. Esta me la agarré de Team y no me la quería perder. Ahora después se las muestro. Em, o ahora se las puedo mostrar. Después vemos otras cosas. Básicamente me agarré a esta, me gustó esta comparación de base de datos relacionales SQL con las no relacionales no SQL. ¿Sí? Y fundamentalmente lo que tiene cada una de este tipo de bases, ¿no? Donde la SQL lo que hace es evitar la redundancia de datos, ¿sí? Organizándolo en tablas. Algo que decíamos hoy. No quiero que se me duplique información, tiene que estar uno solo. ¿Algo no? Y por otro lado, tengo las no relacionales que usan redundancia, ¿sí? Para hacer consultas más rápidas. Acá, bueno, acá la que ustedes han utilizado, que es Mongo, básicamente no me interesa duplicar información. Me interesa que la consulta sea rápida, me interesa acceder a una única colección y de ahí saco los documentos que necesito, o la información del documento que necesito. ¿Sí? Eh, entonces, ahí es la discrepancia entre estas dos. Es muy probable que si ven a alguien que trabaja en base de datos relacionales, cuando le hablen de base de datos no relacionales, se agarre la cabeza porque no pueda entender cómo
pueden existir estas cosas. A este lado como que no tiene conceptos diferentes. Más complicados, ¿no? Más complejos, porque al tener que manejar que no haya redundancia y no haya un montón de cosas y tengo que independizar en tablas, consultas son más complicadas de realizar. ¿Sí? Al menos la sentencia de consulta. ¿Bien? Eh, son más complejas que las que puedo llegar a generar con un JSON, ¿no? Una consulta, perdón. Sí. Bien, y hasta ahí. Hasta ahí tenía. Me voy con esto. Y no me faltó nada. ¿Preguntas hasta acá? Que Imaginemos que tenemos un realicen objeto operaciones auto. con Si lo vemos datos por dentro, y tenemos un que Hola, ¿qué motor. tal? en vez de que Y yo si cree lo una vemos en este función caso sin para... motor, solo sería una lata Un con forma portafolio. de caso, entonces la relación está claro que es composición, ¿verdad? Si estás en línea. Digamos que sí. ¿Y qué hay de las ruedas? Ah, se me reprodujeron todas las ventanitas que tenía abiertas. Bueno, están escribiendo. Voy a tomar asistencia y me dicen si te les quedaron preguntas. Sí, lo grabé, lo grabé. ¿Paro de grabar? ¿Van a preguntar algo? ¿Se entendió más o menos? Esto requiere de práctica y ver cómo hacemos una... deberíamos hacer un ejemplo, ¿sí? Una pruebita donde creemos una base de datos, carguemos cierta información y hagan ese tipo de cosas. Pero creo que es más, pongan ustedes decir, bueno, a ver, creo una base de datos, que es algo sencillo, con una licencia. Primero instalo una base de datos, MySQL, lo que sea. Y después empezar a realizar estas consultas para ver cómo se crea una base de datos, cómo le agrego información, ¿sí? Cómo creo una tabla, cómo hago las relaciones. ¿Sí? Pasa que ya son cuestiones más complejas que realmente le deberíamos de dedicar tiempo a la práctica, a hacer cosas, a hacer planteos de ejercicios y demás. Bueno, no hay tiempo para eso, así que